Óscar Rafael Premo. Quiero hablar en esta ocasión de las 7 trompetas. Es un tema tan controversial, pero tan profundo sobre los últimos tiempos, y Jesús será un Jesús escatológico. Apocalipsis 8:6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Quiero hablar de la primera trompeta. El 70% de lo que Jesús predicaba era escatología. Apocalipsis 8:7 dice que el primer ángel sonó la trompeta y cayó granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Cero agronomía, cero cultivos. Y quiero remontarme a la década de los 30. Durante la Primera Guerra Mundial arrasaron en Europa con toda la tierra, la tierra que era para sembrar. Lanzaron bombas para que cuando ellos abandonaran el territorio no les quedara absolutamente nada, ningún terreno fértil para poder sembrar. De esa manera no podrían cosechar posteriormente, cuando pasara la guerra, absolutamente nada. Era una guerra a muerte aunque ya hubiera terminado. Por lo que se le llamó la política de la tierra quemada. Usted lo puede ver en los anales de la historia. La segunda trompeta, Apocalipsis 8 y 8:9, el segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo en fuego cayó sobre el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar murieron. Y la tercera parte de las naves fue destruida. La tercera parte de las naves fue destruida como por arte de magia. No. ¿Cómo sucedió esto y cuándo fue? Pero remontémonos de nuevo a la década de los años 40, la Segunda Guerra Mundial. Y ahí podemos ver que en ese escenario, en ese desastre mundial, el más grande que ha existido sobre la faz de la Tierra, millones murieron. Y de hecho murieron 52 millones de personas. Participaron 105.127 barcos en la Segunda Guerra Mundial y 36.387 barcos fueron hundidos, de tal manera que la tercera parte de 105.127, si hacemos el cálculo, nos da 36.387. Mera coincidencia, de ninguna manera. Pero la segunda parte de la profecía dice que un segundo ángel tocó la trompeta y había una gran montaña quemándose con fuego y que cayó al mar. Apocalipsis 8:8. Ahora, si miramos en retrospectiva, miremos hacia el pasado. Observemos que la primera bomba atómica creada por Estados Unidos cayó sobre la raza humana y parte en el mar. Esto fue en Hiroshima y Nagasaki. Esto fue en Japón y aparece en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué, por lógica, no podemos pensar que es posible que la segunda trompeta, sea esta? 52 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. 52 millones. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, todos los marinos, todos los soldados, y la tercera parte de las naves fue totalmente destruida. Repito, Apocalipsis 8:9. Vámonos a la tercera trompeta, Apocalipsis 8:10 y 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta
y cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, los afluentes, donde nace el agua. Pero regresemos a 1986, el año en que yo conocí al Señor. Y démosle un vistazo a los acontecimientos a través de las hemerotecas en el mundo y que fueron noticia mundial. Ahí podríamos mencionar a Chernobyl en Ucrania. Este desastre nuclear ocurrió el 26 de abril de 1986. Y Chernobyl, traducido, quiere decir ajenjo. Cherny es negro. Los rusos han usado en el pasado, y no sé si actualmente, han usado el ajenjo para aspectos medicinales. Y cuando lo han usado, o lo usaban, la lengua se les ponía negra. De allí que viene el término del nombre del lugar, Chernobyl, ajenjo, negro. Cuando estalló la planta nuclear, voló por los aires toda la radiación a una altura de casi 3 kilómetros. Y esa radiación llegó hasta Europa, afectó por la radiación todos los ríos, todos los lagos del área por 5 meses, dejando de por vida a Pripyat, Ucrania, Chernobyl, como un pueblo fantasma por el resto de sus días, de por vida. Allí murieron 125,000 personas por la radiación. Es impresionante. Esa radiación que cayó sobre las aguas, la gente se bañó, la gente tomó esa agua, usó para las plantas de agua, estaba con radiación. Los científicos han calculado que aproximadamente 2 millones de personas se contaminaron y aún siguen contaminadas por esa radiación y que probablemente estas personas van a padecer de cáncer cuando mueran, morirán de cáncer por esa radiación. Las personas que viven alrededor de Chernobyl, todas tenían el 248% de posibilidades, más que cualquier ser humano, de morir de cáncer de tiroides que por una causa normal. Nadie puede vivir ahí. Ahora, si le echamos un vistazo a Apocalipsis 8:12, vamos a ver, dice que el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas que se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La tercera trompeta, me atrevería a decir que sonó el 26 de abril de 1986. Pasemos a la cuarta trompeta. Esa la encontramos en Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta. No dice tocará, tocó. Y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Quiere decir oscurecimiento completo. Pero hay otra profecía dada por el mismo Jesucristo. El mismo Jesús, cuando estaba sentado en el monte de los Olivos con sus discípulos, hablando de escatología en Mateo 24:22, y dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los hijos de Dios, por los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero si miramos Daniel 12:4, ahí nos menciona que la ciencia se aumentará y correrán de aquí para allá.
Usted ahora la ciencia puede ver a través del internet el 5G, el 4G, el 3G, los aviones, las comunicaciones, los satélites. Se han acortado las distancias. La ciencia se ha aumentado. Se han acortado los tiempos del Kairos o el Cronos. El tiempo que se hacía en un vapor, en un barco de vapor para ir a Europa, hace algunos años, era aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses. Ahora se hace en 12 horas en transporte aéreo. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha aumentado. Usted puede correr de aquí para allá en fracción de segundos. El transporte aéreo, es más, para comunicarse alrededor del planeta, se puede hacer en 10 segundos. Usted puede hablar de aquí, donde usted está parado al otro lado, que es la China, o de la China para acá, a través del teléfono móvil, de las redes sociales, a través del internet. Lo que hace 20 años parecía imposible, era impensable. Solo existía el fax. ¿Será que Dios iría a acortar los días o la longitud de los días? De ninguna manera. Él no se puede contradecir. Acortó el tiempo, recorrer una distancia. Cuando Albert Einstein habló de la relatividad, y me quiero ir a la ciencia, él dijo que el tiempo y la velocidad son relativos. Porque si la velocidad va más rápida, el tiempo se acorta. ¿Cierto? Si la velocidad es más rápida, usted en lugar de hacer 3 horas en una carretera mala, en una carretera buena la hace 1 hora. Para ir de extremo a extremo. Aunque las horas sigan corriendo. Y si avanza la velocidad, se acorta el tiempo. Se acorta el tiempo para llegar a un destino X. La quinta trompeta es bien interesante y usted va a concatenar, va a comprender por qué digo esto. Esta nos ayudará aún más a entender la cuarta trompeta. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Está hablando de temperaturas. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora, si vamos a 1992, Saddam Hussein decidió que él quería invadir Kuwait. Él quería tomar el control de todas las riquezas, de todo el territorio, de todo el Medio Oriente que habían en ese sector. El petróleo, el crudo. Saddam Hussein quería reconstruir Babilonia. Se creía un Nabucodonosor. Y quería tener el poder absoluto de todo el Medio Oriente. Pues siendo el hombre con más millones de dinero y dueño de los pozos, le daría el control absoluto de todos los pozos petroleros del área. Poder y fama y lana. Pero posteriormente fue derrotado por los Estados Unidos. Y él sabía que durante la guerra del Golfo Pérsico que iba a ser derrotado. Pero antes de dejar el territorio de Kuwait, cuando vio que la batalla la tenía perdida, decidió incendiar los 700 pozos de petróleo que habían en Kuwait. Eran 700 pozos. Debemos de conocer la historia, debemos ver noticias. Cuando estos pozos de petróleo comenzaron a incendiarse, bloquearon, taparon, cubrieron todo el cielo. El fuego y el humo que salía del pozo evitaban que el sol pudiera verse por más de 3 meses. Y esto usted lo puede comprobar con un video que está en YouTube que se llama Los fuegos de Kuwait. The Kuwait Fires en Kuwait. El calor alcanzó una temperatura de 2000 grados centígrados. Acudieron a ese lugar bomberos de todo el mundo en ayuda. Miremos Apocalipsis 9:3. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones
de la tierra. Versículos 7 y 9. Dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Es un cuadro sumamente interesante y muy significativo, y lo explica muy bien. Dice que en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, cascos. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como de leones. Recuerde usted que los helicópteros los pintaron con dientes de leones, los helicópteros de los norteamericanos. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. La propulsión que expele de esos aparatos, los aviones, los helicópteros. La guerra en Irak duró 5 meses. Juan el escatológico en ese momento estaba viendo helicópteros, estaba viendo jets, estaba viendo tanques. Versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Si miramos el abecedario griego y el hebreo tiene 22 consonantes, no tiene vocales. Abadón y Apolión quiere decir el traductor, el destructor, cuando usted lo traduce. Cuando la madre de Saddamcito, de Saddam Hussein, estaba embarazada de él, los doctores le dijeron que tenía que abortar, pues tenía un embarazo atípico. Pues tenía un embarazo sumamente complicado. Pero ella se opuso. Ella no quiso abortar. Entonces, cuando nace Saddamcito, Saddam Hussein, ese niño, le bautiza con el nombre Saddam. ¿Y sabe qué quiere decir Saddam? Quiere decir destructor, quiere decir Abadón, quiere decir Apolión. Llegando a la conclusión que la quinta trompeta sonó en 1991. Vamos a la sexta trompeta. Apocalipsis 9, 13 al 16. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar. Eso está en Éxodo. En el altar del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Usted mire Apocalipsis 9:16 y 16:12. 9:16 y 16:12 para tener la nota exacta de esto. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice un número. Los chinos tienen 200 millones de soldados en su ejército, y el Éufrates aparece que se seca para que esté preparado el camino para los reyes del oriente, los chinos. Esta sexta trompeta está a punto de sonar y habla del Armagedón. Apocalipsis 7, 3 y 4. Una tercera parte de la humanidad morirá, excepto ninguno de los 144,000. Y quiero decir que desde hace más de 6,000 años la humanidad se mantiene pecando sin arrepentirse de sus pecados. Miremos Caín, miremos en el tiempo de Noé. Aún después del sonido de las trompetas, la gente está viendo muertes al por mayor en esta época de pandemia. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, con esta pandemia, ni aún así se arrepienten de las obras de su mano. Siguen asesinando, siguen robando, siguen haciendo cosas. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, no pueden contestar, no pueden oír, ni andar, ni hacer milagros. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, menos de su fornicación, ni de sus hurtos. La tierra está corrompida. Está corrompida. Observemos Apocalipsis 16, 7. Los juicios de Dios
son perfectos y justos. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 22, 10, 12. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo siga siendo inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese aún más todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, porque la fe sin obras es muerta. Y finalizo con Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Solo en la séptima trompeta, los reinos de este mundo vendrán a ser reinos de Dios, indicando fehacientemente que la controversia entre Satanás y Dios es over, se terminó, y que Jesús ahora viene a poseer lo que siempre ha sido de él. Tab, hecho está. Cuando nosotros hacemos una comparación del sonido de cada trompeta de la que he estado hablando, podemos observar algo que nos puede dar ciertas luces. Y podemos observar que después de cada trompeta viene a ser peor que la anterior. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la séptima trompeta tendrá la más severa y gigantesca de sus magnitudes para todos los tiempos. De tal manera que si la séptima trompeta es la peor en su magnitud, y que sonará, porque va a sonar exactamente antes de la segunda venida del Señor. La segunda venida es para los judíos, el arrebatamiento es para la iglesia. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Hay un remanente que va a la gran tribulación y se van a morir. Cuando Jesús en caballo blanco llegue al monte de los olivos en Israel, concluyendo que la séptima trompeta deberá de ser la última de las 7 plagas. Bendiciones. Soy Óscar Rafael Prem. Óscar Rafael Prem.